Tema 30. Principios éticos de la sociedad actual. Los principios éticos y la ética en la sociedad actual actúan como los cimientos morales que guían las acciones, interacciones y decisiones individuales y colectivas. 1. Respeto a la dignidad humana. Reconocimiento de que cada persona tiene un valor inherente y merece respeto y consideración, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, creencias religiosas o cualquier otra característica. En la sociedad actual, este principio se traduce en la lucha por los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. Promueve la aceptación y la valoración de la singularidad de cada individuo. 2. Justicia y equidad. Promoción de la igualdad de oportunidades, y el tratamiento justo para todos los miembros de la sociedad. Busca eliminar la discriminación y asegurar que todos tengan acceso a recursos y derechos básicos. En la práctica, se refleja en políticas públicas que buscan reducir la brecha entre los grupos marginados y los privilegiados, así como en la lucha contra la discriminación racial, de género o de clase. 3. Honestidad e integridad. Fomento de la transparencia, la veracidad y la honestidad en las interacciones humanas. Implica la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En el ámbito profesional, se traduce en prácticas comerciales éticas, relaciones laborales basadas en la confianza, y el cumplimiento de estándares éticos en la toma de decisiones. 4. Responsabilidad y rendición de cuentas. Asumir la responsabilidad por las propias acciones, y estar dispuesto a aceptar las consecuencias de estas. Implica ser consciente de las consecuencias éticas de nuestras elecciones. En la sociedad, se refleja en la rendición de cuentas de los líderes políticos, empresariales y comunitarios, así como en la conciencia individual sobre el impacto de nuestras acciones en los demás y en el entorno. 5. Beneficencia y solidaridad. La disposición a ayudar a otros, promover el bienestar general y contribuir al bien común a través de acciones altruistas y solidarias. En la práctica, se ve en el trabajo voluntario, la asistencia a comunidades desfavorecidas, donaciones a organizaciones benéficas y en la promoción de políticas sociales que buscan el bienestar colectivo. 6. Autonomía y libertad. Reconocimiento del derecho individual a la libertad de elección, expresión y autonomía personal, siempre que no se violen los derechos de otros. En la sociedad contemporánea, este principio se refleja en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural y la protección de las libertades individuales. Transmisión de valores en la sociedad actual. Socialización. La socialización es un proceso fundamental en la formación de un policía, ya que influye en la adquisición de habilidades sociales, ética, valores y comportamientos necesarios para desempeñar de manera efectiva las funciones policiales. La comprensión de la socialización permite entender cómo los individuos absorben y adoptan normas y roles dentro de la sociedad. Agentes. Los agentes de socialización son las influencias y entornos que moldean y transmiten las normas, valores, comportamientos y creencias de una sociedad a sus miembros. Estos agentes juegan un papel fundamental en la formación y desarrollo de la identidad individual y colectiva. Aquí tienes una explicación detallada de los principales agentes de socialización. Familia. La familia es el primer y más influyente agente de socialización. Los padres y otros miembros de la familia transmiten valores, normas sociales, tradiciones culturales y comportamientos desde la infancia. Es el lugar donde se aprenden habilidades sociales básicas, se internalizan normas éticas y se desarrollan vínculos emocionales y patrones de interacción social. Escuela. La educación formal, a través de las escuelas y colegios, es otro agente primario de socialización. Aquí se enseñan conocimientos académicos, pero también se inculcan normas sociales, valores cívicos, roles de género y habilidades sociales. Las interacciones con compañeros y maestros contribuyen significativamente a la formación de la identidad y la comprensión de la dinámica social. Medios de comunicación. Los medios de comunicación, como la televisión, Internet, redes sociales, cine y prensa, tienen un impacto profundo en la socialización actual. Transmiten normas culturales, valores, creencias y modelos de comportamiento. Los medios pueden influir en la percepción del mundo, las opiniones políticas, las tendencias de consumo y la construcción de identidades culturales. Grupo de pares. Los amigos y compañeros de edad similar desempeñan un papel importante en la socialización. A través de la interacción con pares, se aprenden habilidades sociales, se experimentan nuevas ideas, comportamientos y se establecen normas de grupo.
La presión de grupo y la identificación con pares pueden influir en la toma de decisiones, y la adopción de comportamientos aceptados por el grupo. Instituciones religiosas. Las instituciones religiosas, como iglesias, mezquitas, sinagogas, entre otros, proporcionan un marco ético y moral que influye en la conducta y valores de los individuos. Transmiten enseñanzas éticas, morales y espirituales que a menudo son fundamentales en la formación de la identidad, y en la toma de decisiones éticas de las personas. Trabajo y medios laborales. El entorno laboral y las experiencias laborales también son agentes de socialización. Aquí se aprenden normas de trabajo, jerarquías, roles profesionales y ética laboral. La socialización en el trabajo influye en las actitudes hacia el trabajo, el liderazgo, la cooperación y la responsabilidad individual. La cultura. La cultura es un concepto fundamental que abarca las creencias, valores, normas, símbolos, tradiciones, comportamientos y prácticas compartidas por una sociedad o grupo específico. Esta noción va más allá de las artes y costumbres, incluyendo todas las manifestaciones humanas, desde las formas de vestir y la alimentación hasta las creencias religiosas y las instituciones sociales. Elementos clave de la cultura. 1. Normas y valores, son pautas de comportamiento y creencias aceptadas por una sociedad. Las normas definen lo que se considera apropiado o inapropiado en una determinada cultura, mientras que los valores representan lo que se valora como importante o deseable. 2. Símbolos y lenguaje. Los símbolos son objetos, gestos, palabras o imágenes que tienen significados compartidos dentro de una cultura. El lenguaje es uno de los principales sistemas simbólicos que permite la comunicación y transmisión de la cultura. 3. Ritos y ceremonias, son prácticas y rituales que refuerzan los valores y creencias de una cultura. Pueden ser celebraciones religiosas, rituales de paso, festividades, entre otros. 4. Arte y expresión cultural, incluye manifestaciones artísticas como música, literatura, pintura, danza, cine y otras formas de expresión que reflejan la identidad y los valores de una sociedad. Funciones de la cultura. 1. Identidad y cohesión social. La cultura proporciona un sentido de identidad compartida y pertenencia a un grupo o comunidad. Une a las personas a través de la adopción de prácticas culturales comunes. 2. Transmisión de conocimiento. La cultura permite la transmisión de conocimientos, valores, normas y tradiciones de una generación a otra, garantizando la continuidad y la preservación de la sociedad. 3. Adaptación y cambio. Aunque la cultura puede ser conservadora, también se adapta y cambia con el tiempo en respuesta a factores sociales, económicos y políticos. Teorías culturales en sociología. 1. Materialismo cultural. Se enfoca en cómo las condiciones materiales y económicas influyen en la cultura y viceversa. Propone que la cultura surge de la interacción entre la estructura material y la ideología. 2. Culturalismo. Destaca la importancia de la cultura como motor principal del comportamiento humano, dando énfasis a la influencia cultural en la forma en que las personas interpretan y actúan en el mundo. 3. Teoría de la reproducción cultural. Señala cómo las estructuras culturales existentes pueden perpetuar la desigualdad social al transmitir y reforzar valores y normas que mantienen el statu quo. La forma en que los individuos adquieren, integran y se adaptan a diferentes culturas. 1. Enculturación o endoculturación. La enculturación, también llamada endoculturación, se refiere al proceso mediante el cual los individuos aprenden y asimilan los patrones culturales de su propia sociedad o grupo. Ocurre principalmente durante la niñez y la adolescencia, cuando las personas internalizan las normas, valores, costumbres y tradiciones de su cultura de origen. Este proceso se lleva a cabo a través de la familia, la educación, los medios de comunicación y otros agentes de socialización. 2. Aculturación. La aculturación se produce cuando un individuo o un grupo entra en contacto directo y prolongado con una cultura diferente a la suya y adopta elementos de esa cultura. Este proceso puede implicar la incorporación de nuevos idiomas, valores, costumbres o prácticas de la cultura dominante, mientras conserva aspectos de su cultura de origen. La aculturación puede ser voluntaria o forzada, como en casos de migración, colonización o globalización. 3. Asimilación. La asimilación se refiere al proceso en el cual un individuo o grupo adopta completamente la cultura dominante a expensas de su propia cultura. Esto puede llevar a la pérdida gradual de la identidad cultural original y la adopción de las costumbres, idioma, valores y comportamientos de la cultura predominante. La asimilación puede ocurrir por elección personal o como resultado de presiones sociales para adaptarse. 4. Transculturación.
La transculturación se produce cuando hay intercambio bidireccional de elementos culturales entre diferentes grupos o sociedades. A diferencia de la culturación, donde uno adopta elementos de la cultura dominante, la transculturación implica una interacción mutua donde ambas culturas se influyen y se transforman entre sí. Este proceso puede resultar en la creación de nuevas formas culturales y prácticas híbridas. El desarrollo humano. El desarrollo humano se estudia desde una perspectiva que considera cómo las interacciones sociales, las estructuras sociales y las instituciones influyen en el crecimiento, la maduración y la evolución de los individuos a lo largo de sus vidas. Corrientes más relevantes. Dentro del estudio del desarrollo humano, existen varias corrientes teóricas que han sido influyentes en el entendimiento de cómo los individuos crecen, maduran y se desarrollan en el transcurso de sus vidas. El psicoanálisis, desarrollado principalmente por Sigmund Freud y luego expandido por Erik Erikson, constituye una corriente psicológica que ha influido significativamente en la comprensión del desarrollo humano. Esta perspectiva se centra en aspectos inconscientes, experiencias tempranas y conflictos psicológicos para explicar cómo se moldea la personalidad, y cómo se atraviesan las distintas etapas de la vida. Psicoanálisis de Freud. 1. Teoría psicosexual. Freud propuso que el desarrollo humano ocurre en etapas psicosexuales, cada una caracterizada por un foco en una zona erógena particular. Estas etapas incluyen la oral, anal, fálica, latente y genital. Según Freud, los conflictos no resueltos en estas etapas pueden tener un impacto duradero en la personalidad. 2. Inconsciente y conflicto. Freud destacó la importancia del inconsciente en la formación de la personalidad. Creía que los impulsos y deseos reprimidos, así como los conflictos no resueltos entre el yo, el superior y el ello, pueden influir en el comportamiento humano. 3. Mecanismos de defensa. Introdujo conceptos como la represión, la proyección, la negación y la sublimación, mecanismos que, según él, se utilizan para lidiar con el estrés y los conflictos psicológicos. Psicosocial de Erikson. 1. Teoría de las crisis o conflictos. Erikson expandió la teoría de Freud, centrando su enfoque en las crisis psicosociales que se presentan a lo largo de la vida. Propuso una serie de etapas: confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, etc. Y planteó que cada etapa involucra un conflicto que debe resolverse para alcanzar un desarrollo saludable. 2. Concepto de identidad. Erikson enfatizó la importancia de la identidad, proponiendo que la formación de la identidad es un proceso clave en la adolescencia. Consideraba que resolver la crisis de identidad es fundamental para lograr una identidad coherente y una vida adulta satisfactoria. Conductismo. Watson, Skinner. Enfoque de Watson. 1. Condicionamiento clásico. Watson realizó el famoso experimento con el pequeño Albert, demostrando cómo se puede condicionar una respuesta emocional, miedo, a través de la asociación de un estímulo neutro, un objeto blanco, con un estímulo que causa miedo, ruido fuerte. Este experimento ilustró cómo los estímulos neutros pueden provocar respuestas emocionales mediante la asociación. 2. Ambiente como moldeador del comportamiento. Watson creía que el comportamiento humano es fundamentalmente moldeado por el ambiente y las experiencias, incluso sostenía que se podría crear cualquier tipo de persona a través del entrenamiento adecuado, lo que refuerza la idea del ambiente como factor determinante en la formación de la conducta humana. Contribuciones de Skinner. 1. Condicionamiento operante. Skinner enfocó su trabajo en el condicionamiento operante, mostrando cómo las consecuencias del comportamiento, refuerzos y castigos, afectan la probabilidad futura de que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, si un comportamiento es seguido por una recompensa, es más probable que se repita. 2. Refuerzo y castigo. El refuerzo positivo, dar una recompensa; el refuerzo negativo, eliminar algo desagradable para fomentar un comportamiento; y el castigo, consecuencias negativas para desalentar un comportamiento, son fundamentales en la teoría conductista de Skinner. Estos mecanismos tienen un papel importante en la formación y modificación del comportamiento. Cognitivismo. Piaget, Vygotsky. La perspectiva cognitiva, liderada principalmente por Jean Piaget y Lev Vygotsky, se centra en cómo los individuos procesan, almacenan, adquieren y utilizan el conocimiento, así como en cómo se desarrollan las capacidades mentales a lo largo de la vida. Jean Piaget. 1. Etapa del desarrollo cognitivo. Piaget propuso que los niños pasan por etapas específicas de desarrollo cognitivo: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada etapa está marcada por cambios en la forma en que los niños perciben y comprenden el mundo. 2. Asimilación y acomodación. Estos procesos son esenciales en su teoría.
La asimilación implica integrar nueva información en estructuras mentales existentes, mientras que la acomodación implica ajustar esas estructuras mentales para acomodar nuevas experiencias. 3. Desarrollo a través de la interacción con el entorno. Piaget creía que el desarrollo cognitivo se logra a través de la interacción con el entorno físico y social, así como a través de la exploración activa y la resolución de problemas. Lev Vygotsky. 1. Zona de desarrollo próximo, ZDP. Este concepto destaca la diferencia entre el nivel de desarrollo actual del niño, y su potencialidad de desarrollo bajo la guía de un adulto o compañeros más capaces. Vygotsky sostenía que el aprendizaje efectivo ocurre dentro de esta ZDP. 2. Herramientas culturales y sociales. Vygotsky enfatizaba la importancia de las herramientas culturales y sociales, como el lenguaje y las interacciones con los demás, en el desarrollo cognitivo. Consideraba que estas herramientas son fundamentales para el aprendizaje y la internalización de conocimientos. 3. Papel del contexto social. Vygotsky destacaba el contexto social y cultural como elementos críticos en el desarrollo cognitivo. Sostenía que el aprendizaje surge de la interacción social, y que las prácticas culturales influyen significativamente en la forma en que se adquiere conocimiento. Diferencias clave. Enfoque del desarrollo. Piaget se centraba en el desarrollo individual y biológico, mientras que Vygotsky ponía énfasis en el contexto social y cultural. Procesos cognitivos. Mientras Piaget enfatizaba la maduración biológica y la interacción con el entorno físico, Vygotsky resaltaba el papel del lenguaje y la interacción social como motores del desarrollo cognitivo. Teoría del apego, Bowlby, Ainsworth. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth, se enfoca en la formación y la influencia de los vínculos emocionales entre los bebés y sus cuidadores primarios. Esta teoría destaca la importancia de las relaciones tempranas en el desarrollo emocional y social de los individuos. Conceptos clave. 1. Naturaleza del apego. Bowlby creía que el apego es un vínculo emocional innato que busca la proximidad con las figuras de apego para obtener protección, seguridad y apoyo emocional. 2. Patrones de apego. Ainsworth, mediante el estudio de la situación extraña, identificó patrones de apego en niños. Apego seguro. Los niños muestran confianza en la figura de apego, se sienten seguros al explorar y buscar consuelo cuando están angustiados. Apego evitativo. Tienden a evitar o minimizar la conexión emocional con la figura de apego. Apego ambivalente/resistente. Muestran ansiedad y ambivalencia sobre la proximidad a la figura de apego. Apego desorganizado. Comportamientos contradictorios y desorientados en situaciones de estrés. Influencia en el desarrollo. Desarrollo emocional. Los patrones de apego pueden influir en la capacidad de regular las emociones y manejar el estrés en la vida adulta. Relaciones interpersonales. Los modelos de apego establecidos en la infancia pueden impactar la forma en que se establecen y mantienen relaciones cercanas a lo largo de la vida. Aplicaciones prácticas. Intervenciones en crianza. Promover prácticas de crianza sensibles y receptivas puede fomentar un apego seguro y un desarrollo emocional saludable en los niños. Psicoterapia. Comprender los patrones de apego puede ser útil en la terapia, ayudando a los individuos a explorar y comprender cómo sus experiencias tempranas afectan sus relaciones actuales. Consideraciones adicionales. Variaciones culturales. Las prácticas de crianza y los patrones de apego pueden variar significativamente en diferentes culturas, lo que puede requerir adaptaciones en la comprensión de la teoría del apego. Flexibilidad y cambio. Aunque los patrones de apego tienden a ser estables, las experiencias posteriores pueden influir en cambios en estos patrones a lo largo del tiempo. Desarrollo. Bronfenbrenner. La teoría ecológica del desarrollo, propuesta por Yuri Bronfenbrenner, destaca la influencia de múltiples entornos y contextos en el desarrollo humano. Esta teoría considera que los individuos se desarrollan dentro de un sistema complejo de interacciones que abarca diferentes niveles ambientales, desde el entorno más inmediato hasta contextos más amplios y socioculturales. Niveles ambientales. 1. Microsistema. Es el entorno más cercano y directo del individuo, que incluye relaciones e interacciones cara a cara, como la familia, la escuela, los amigos y otras influencias inmediatas. 2. Mesosistema. Se refiere a las interacciones entre diferentes entornos del microsistema de un individuo, como la relación entre la familia y la escuela, o entre la familia y el grupo de amigos. La calidad de estas interacciones puede influir en el desarrollo. 3. Exosistema. Son entornos en los que el individuo no participa activamente, pero que tienen un impacto en su vida, como las políticas gubernamentales, los medios de comunicación,
la comunidad local y otros contextos sociales y culturales. 4. Macrosistema. Este nivel abarca las influencias culturales y sociales más amplias, como las normas culturales, los valores sociales, las instituciones sociales y las creencias religiosas que afectan a los otros niveles. 5. Cronosistema. Bronfenbrenner luego agregó este nivel para señalar los cambios y transiciones en los diferentes contextos a lo largo del tiempo, como los cambios en la familia, la sociedad o el desarrollo tecnológico. Principios y aplicaciones. Interacción y contexto. La teoría destaca cómo las interacciones y la influencia mutua entre diferentes niveles ambientales moldean el desarrollo de un individuo. Aplicaciones en intervención. Esta perspectiva se utiliza para informar políticas y programas que buscan promover un desarrollo más saludable al considerar cómo los contextos influyen en las vidas de las personas. Limitaciones y desafíos. Complejidad. La teoría ecológica es compleja y puede resultar difícil de aplicar en contextos prácticos debido a la interconexión y la multiplicidad de factores en juego. Énfasis en la interacción. A veces, la teoría puede pasar por alto la importancia de las características individuales en el desarrollo, ya que se centra en gran medida en el contexto y las interacciones. Libertad y responsabilidad. La libertad en el ámbito sociológico es un concepto multidimensional que abarca la capacidad de los individuos y grupos para tomar decisiones autónomas y actuar de acuerdo con sus propias elecciones dentro de un entorno social y cultural. Aquí hay algunas perspectivas importantes sobre la libertad desde el punto de vista sociológico. Libertad individual. 1. Autonomía. Implica la capacidad de un individuo para actuar según sus propias decisiones y preferencias, dentro de los límites establecidos por la sociedad. 2. Agencia. La libertad está asociada con la agencia individual, que es la capacidad de una persona para influir en su propia vida y en su entorno social. Influencias sociales y culturales. 1. Normas y valores. Las expectativas sociales y culturales pueden moldear las percepciones de la libertad. Las normas y valores de una sociedad determinada pueden definir lo que se considera aceptable o no en términos de libertad individual. 2. Estructuras sociales. Las estructuras sociales, como la clase social, la raza, el género y la religión, pueden tener un impacto significativo en la experiencia de la libertad. Estas estructuras pueden otorgar o limitar la libertad de los individuos dentro de una sociedad. Libertad colectiva. 1. Participación y democracia. En un nivel colectivo, la libertad se relaciona con la participación en la toma de decisiones y en la formación de políticas en una sociedad democrática. 2. Diversidad y tolerancia. Una sociedad que valora la libertad tiende a ser más inclusiva y tolerante con la diversidad de opiniones, creencias y estilos de vida. Teorías. La libertad ha sido un tema central en la filosofía y las ciencias sociales, dando lugar a diversas teorías que buscan comprender su naturaleza y alcance. 1. Libertad negativa y libertad positiva. Libertad negativa. Se centra en la ausencia de interferencia externa en las decisiones y acciones de un individuo. Esta perspectiva destaca la libertad como la capacidad de actuar sin coacción externa, es decir, libertad para hacer algo sin restricciones externas. Libertad positiva. Enfatiza la capacidad de una persona para tomar decisiones informadas y autodirigidas, lo que implica no solo la ausencia de restricciones externas, sino también la capacidad de ejercer el control sobre sus propias acciones y desarrollar su potencial humano. 2. Libertad como autonomía. Kant y la autonomía. Según Kant, la libertad está estrechamente relacionada con la autonomía moral. Implica la capacidad de autogobernarse siguiendo leyes morales racionales, actuando de acuerdo con el deber y no por inclinación. 3. Libertad como ausencia de coacción. Libertarismo. Propone que la libertad es la ausencia total de coacción externa sobre las acciones de un individuo. Defiende que la libertad individual es fundamental, y se debe limitar al mínimo la intervención del Estado. 4. Libertad como posibilidad de elección. Teoría de la capacidad de agencia. Se enfoca en la capacidad de una persona para tomar decisiones informadas y conscientes, basadas en opciones reales y accesibles. Esta teoría enfatiza la importancia de las oportunidades disponibles para ejercer la libertad. 5. Libertad en el contexto social. Libertad relacional. Destaca que la libertad de un individuo está ligada a su interacción con otros y con las estructuras sociales. Se argumenta que la libertad debe considerarse en relación con las relaciones sociales y las estructuras que influyen en las elecciones individuales. 6. Libertad y determinismo. Compatibilismo e incompatibilismo. El compatibilismo sostiene que la libertad y el determinismo son compatibles, es decir,
que la libertad puede coexistir con la creencia de que los eventos están determinados por causas anteriores. Por otro lado, el incompatibilismo argumenta que la libertad es incompatible con el determinismo, ya que la verdadera libertad requiere la ausencia de determinación causal. Autores. 1. John Locke. Teoría del contrato social. Locke es conocido por su teoría del contrato social, que establece que el gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados, y tiene la obligación de proteger los derechos naturales de las personas, incluida la libertad individual. Derechos naturales. Sostenía que los individuos tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, que son inherentes y no pueden ser alienados. Consideraba que la función del gobierno era proteger estos derechos. 2. Jean-Jacques Rousseau. Voluntad general. Rousseau introdujo el concepto de la voluntad general, argumentando que las leyes deben ser expresión de la voluntad colectiva de la comunidad y no de intereses individuales. Creía que la libertad se encuentra en la participación directa en la toma de decisiones políticas. Contrato social. En su obra El contrato social, describe cómo las personas deben renunciar a sus derechos individuales en favor de la comunidad, y participar en la formulación de leyes que promuevan el bien común. 3. John Stuart Mill. Utilitarismo y libertad. Defendía la libertad individual como un principio fundamental, argumentando que las restricciones a la libertad solo se justifican para prevenir daño a otros. Destacó la importancia de la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. Principio de daño. Mill propuso el principio de daño como base para justificar la intervención del Estado, argumentando que las acciones solo pueden ser limitadas si infligen daño a otros. 4. Immanuel Kant. Autonomía y libertad. Kant vinculaba la libertad con la autonomía moral, sosteniendo que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de los seres racionales para seguir su propia ley moral. Consideraba que la libertad estaba intrínsecamente ligada a la razón y la autodeterminación moral. Imperativo categórico. Propuso el imperativo categórico como principio ético fundamental, que establece que una acción es moralmente correcta si puede ser aplicada universalmente. Responsabilidad. En el ámbito sociológico, la responsabilidad se refiere a la obligación moral, ética o social que los individuos, grupos o instituciones tienen hacia sus acciones, decisiones y consecuencias dentro de un contexto social más amplio. Responsabilidad individual. Ética y valores. La responsabilidad individual se basa en la ética personal, y los valores morales que guían las decisiones y acciones de una persona en su interacción con la sociedad. Autonomía y agencia. Se relaciona con la capacidad de un individuo para tomar decisiones autónomas, y asumir las consecuencias de esas decisiones en su entorno social. Conciencia social. Implica una conciencia desarrollada sobre el impacto que las acciones individuales pueden tener en otros miembros de la sociedad, promoviendo comportamientos que contribuyan al bien común. 2. Responsabilidad colectiva. Instituciones y grupos. Las organizaciones, empresas, gobiernos y otros grupos tienen una responsabilidad colectiva en la toma de decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. Esto incluye desde políticas empresariales hasta legislación gubernamental. Equidad y justicia social. La responsabilidad colectiva también implica promover la equidad y la justicia en la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad. 3. Responsabilidad ambiental. Sostenibilidad y conservación. Implica reconocer la interdependencia entre las acciones humanas y el medio ambiente, asumiendo la responsabilidad de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Cambio climático y ecología. Considera la responsabilidad de mitigar los efectos del cambio climático, y proteger la biodiversidad a través de prácticas sostenibles. 4. Responsabilidad social. Participación comunitaria. Se refiere a la responsabilidad de los individuos y grupos en involucrarse activamente en la comunidad, contribuyendo al bienestar colectivo a través de acciones voluntarias, actividades cívicas y solidaridad. Promoción de valores. La responsabilidad social también implica fomentar valores como la inclusión, la diversidad, la justicia y la cooperación para fortalecer el tejido social. 5. Responsabilidad institucional. Transparencia y rendición de cuentas. Las organizaciones e instituciones tienen la responsabilidad de operar con transparencia y rendir cuentas por sus acciones, políticas y efectos en la sociedad. Ética profesional y buen gobierno. Incluye prácticas éticas en los negocios, el gobierno y otras instituciones, garantizando una conducta ética y una gestión responsable. Teorías. 1. Teoría de la responsabilidad social corporativa, RSC. Autor destacado, Milton Friedman.
Friedman defendía que la única responsabilidad social de las empresas era aumentar sus ganancias de manera legal y ética. Argumentaba que desviar recursos hacia iniciativas sociales interfería con el objetivo primordial de maximizar el valor para los accionistas. 2. Responsabilidad social como contrato social. Autor destacado, Emil Durkheim. Durkheim sugirió que la sociedad se basa en un contrato social implícito que implica ciertas obligaciones y deberes entre individuos y grupos. Sostenía que la responsabilidad era fundamental para mantener la cohesión social y prevenir la anomia. 3. Teoría de la responsabilidad ecológica. Autor destacado, Garrett Hardin. Hardin presentó la idea de la tragedia de los comunes, ilustrando cómo los recursos compartidos son explotados debido a la falta de propiedad privada, lo que lleva a la necesidad de responsabilidad colectiva para la gestión de recursos naturales. 4. Teoría de la responsabilidad social individual. Autor destacado, Max Weber. Weber exploró la ética protestante y su influencia en el desarrollo del capitalismo, destacando la relación entre la ética personal y las actividades económicas. Consideraba que la responsabilidad individual influía en la conducta social y económica. 5. Teoría de la responsabilidad colectiva. Autor destacado, Hannah Arendt. Arendt resaltaba la importancia de la acción colectiva y la participación política en la esfera pública. Defendía que la responsabilidad colectiva radicaba en la capacidad de los individuos para actuar juntos y tomar decisiones que afectaran a la sociedad. 6. Teoría de la responsabilidad institucional. Autor destacado, Peter Blau. Blau se centraba en la responsabilidad de las instituciones en mantener la estabilidad social a través de la integración de sus miembros. Consideraba que las instituciones tenían un papel crucial en regular y estructurar la vida social. Igualdad. Cuando se trata de igualdad en el contexto de la sociabilización, se hace referencia a la búsqueda de equidad en las interacciones sociales, y el desarrollo de relaciones justas entre individuos y grupos dentro de la sociedad. 1. Igualdad de oportunidades. Acceso equitativo implica brindar a todos los individuos, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o situación socioeconómica, las mismas oportunidades para acceder a recursos como educación, empleo, atención médica y participación cívica. Equidad en el inicio de la vida, busca garantizar igualdad de condiciones desde la infancia, proporcionando oportunidades de educación temprana, nutrición adecuada y atención médica para todos los niños. 2. Igualdad en la interacción social. Respeto y dignidad. Se trata de promover una cultura de respeto mutuo, donde todas las personas sean tratadas con dignidad y consideración, reconociendo y valorando sus diferencias. Inclusión y aceptación. Consiste en crear entornos sociales inclusivos donde la diversidad sea celebrada y todas las voces sean escuchadas, fomentando un sentido de pertenencia para todos. 3. Igualdad de género y equidad. Eliminación de barreras de género. Busca superar los estereotipos y roles de género limitantes, permitiendo que hombres y mujeres accedan por igual a oportunidades laborales, políticas y sociales. Promoción de la paridad. Trata de lograr una representación equitativa de género en todos los ámbitos, desde el liderazgo político y empresarial hasta la participación en la toma de decisiones. 4. Igualdad en derechos y justicia social. Justicia distributiva. Busca equilibrar la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad, abordando desigualdades económicas y promoviendo políticas que reduzcan la brecha entre diferentes grupos. Acceso a la justicia. Implica garantizar que todos tengan acceso equitativo a la justicia, independientemente de su estatus socioeconómico, etnia o género. 5. Igualdad de oportunidades educativas. Educación inclusiva. Promueve la creación de entornos educativos donde todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, antecedentes o necesidades especiales, reciban apoyo para alcanzar su máximo potencial. Equidad en recursos educativos. Se centra en proporcionar recursos educativos equitativos, como materiales didácticos, maestros capacitados y acceso a tecnología, para reducir las disparidades en la calidad educativa. Teorías y sus autores. 1. Igualdad de oportunidades. John Rawls. Su obra Una teoría de la justicia propone el principio de igualdad de oportunidades. Rawls sugiere que las desigualdades deben ser estructuradas de manera que beneficien a todos en la sociedad, especialmente a los menos privilegiados. Su enfoque de velo de la ignorancia argumenta que las reglas deben ser diseñadas sin conocer la posición que se ocupará en la sociedad. Ronald Dworkin. Dworkin se centró en la igualdad de recursos como un medio para asegurar la igualdad de oportunidades.
Argumentaba que las políticas deben enfocarse en garantizar que todos tengan la misma cantidad de recursos disponibles para perseguir sus objetivos. 2. Igualdad de resultados. G. A. Cohen desafía la distribución desigual de recursos y habilidades inherentes. Argumenta que, dado que los individuos no pueden controlar sus habilidades, las desigualdades económicas y sociales injustas deben corregirse para garantizar igualdad de resultados. 3. Igualdad de género. Simone de Beauvoir exploró la desigualdad de género en su obra El segundo sexo. Analiza las construcciones sociales que perpetúan la subordinación de las mujeres y aboga por la igualdad de derechos, oportunidades y reconocimiento social. 4. Igualdad social. Karl Marx se centró en la desigualdad socioeconómica, y propuso la abolición de las estructuras de clases para lograr la igualdad social. Argumentaba que la lucha de clases llevaba a la explotación, y que la igualdad vendría con la eliminación de la propiedad privada y la creación de una sociedad comunista. 5. Igualdad racial y étnica. W. Dubois fue un defensor de los derechos civiles y un crítico de la segregación racial. Su trabajo ayudó a entender las desigualdades raciales, y abogó por la igualdad racial en los Estados Unidos. 6. Igualdad en derechos humanos. Amartya Sen enfatiza la importancia de medir la igualdad no solo en términos de ingresos, sino en la capacidad de las personas para llevar vidas valiosas. Su enfoque de capacidades se centra en asegurar que las personas tengan la libertad de elegir y alcanzar sus objetivos. Solidaridad. En sociología, la solidaridad se refiere a los lazos sociales que unen a individuos o grupos en una sociedad. Este concepto representa la cohesión social, la interdependencia y el apoyo mutuo entre sus miembros. Se manifiesta de diversas formas y puede dividirse en dos tipos principales, según la teoría propuesta por Émile Durkheim. 1. Solidaridad mecánica. Fundamento: se encuentra en sociedades tradicionales y preindustriales, donde la cohesión social se basa en la similitud de creencias, valores y normas compartidas. En este tipo de solidaridad, los individuos comparten roles y comportamientos similares, lo que crea una conexión social fuerte. Características: los lazos sociales son más estrechos, y la identidad individual se fusiona con la identidad colectiva. Existe una fuerte cohesión debido a la homogeneidad social. 2. Solidaridad orgánica. Fundamento: se encuentra en sociedades modernas e industrializadas, donde la cohesión social surge de la interdependencia y la especialización laboral. Aquí, la solidaridad se basa en la complementariedad y la división del trabajo. Características: los individuos tienen roles y funciones especializadas, lo que fomenta la interdependencia. La solidaridad se deriva de la necesidad mutua de los diferentes roles para mantener la sociedad. Aspectos clave de la solidaridad. Apoyo mutuo: implica ayudar y respaldar a otros miembros de la sociedad en momentos de necesidad, fortaleciendo así los lazos sociales. Cooperación: los individuos colaboran en actividades comunes o en la consecución de objetivos compartidos, lo que contribuye a la estabilidad social. Sentido de comunidad: fomenta un sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad más amplio, generando identidad y cohesión social. Responsabilidad colectiva: la solidaridad puede implicar una responsabilidad compartida por el bienestar y el progreso de la comunidad en su conjunto. Teorías y autores. 1. Émile Durkheim. Solidaridad mecánica y orgánica. Durkheim distingue dos formas de solidaridad, la mecánica y la orgánica. La solidaridad mecánica se basa en la similitud y la cohesión en sociedades simples y tradicionales, donde las personas comparten creencias y valores similares. La solidaridad orgánica surge en sociedades más complejas, donde la interdependencia y la especialización generan una conexión social. 2. Max Weber. Gemeinschaft y Gesellschaft. Weber diferenció entre Gemeinschaft, comunidad, y Gesellschaft, asociación. La Gemeinschaft refiere a comunidades más pequeñas, con lazos emocionales y tradiciones compartidas. Por otro lado, Gesellschaft se refiere a sociedades más grandes y modernas, donde las interacciones son más impersonales y basadas en intereses individuales. 3. Ferdinand Tönnies. Comunidad y sociedad. Similar a Durkheim y Weber, Tönnies distingue entre la comunidad, Gemeinschaft, y la sociedad, Gesellschaft. Argumenta que las comunidades más pequeñas y tradicionales tienen una solidaridad basada en lazos emocionales y valores compartidos, mientras que las sociedades más grandes tienen una solidaridad más contractual y racional. 4. Robert Putnam. Capital social. Aunque no se centra directamente en la solidaridad, Putnam aborda el concepto de capital social.
Destaca cómo la participación cívica, la confianza mutua y la cooperación fortalecen los lazos sociales y contribuyen a una sociedad más cohesionada. 5. Anthony Giddens. Teoría de la estructuración. Giddens examina las solidaridades del marco de la estructuración social. Explora cómo las interacciones sociales y las estructuras institucionales influencian y moldean la solidaridad y la cohesión social en la vida cotidiana. Tolerancia. En el ámbito sociológico, la tolerancia se refiere a la aceptación, respeto y reconocimiento de la diversidad, especialmente en términos de creencias, prácticas, culturas, opiniones y comportamientos que difieren de los propios. Esta aceptación se basa en el entendimiento de que la diversidad es una característica inherente de las sociedades, y en la capacidad de convivir pacíficamente a pesar de las diferencias. Aspectos clave de la tolerancia en sociología. 1. Aceptación de la diversidad. La tolerancia implica aceptar y respetar las diferencias individuales y culturales, reconociendo que la sociedad está compuesta por una amplia gama de identidades y puntos de vista. 2. Convivencia pacífica. Se refiere a la capacidad de vivir en armonía a pesar de las diferencias, fomentando la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre individuos y grupos diversos. 3. Promoción de los derechos humanos. La tolerancia está vinculada a la defensa de los derechos humanos universales, y a la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen, creencias o identidad. 4. Diálogo y comprensión. Implica la disposición a dialogar, comprender y aprender de las diferentes perspectivas, fomentando la comunicación abierta y el intercambio de ideas. 5. Rechazo a la discriminación. La tolerancia se opone a la discriminación, y a la exclusión de individuos o grupos basada en diferencias étnicas, culturales, religiosas, de género u otras. Otras definiciones. 1. Tolerancia como respeto. La tolerancia se define como el respeto y aceptación de las ideas, creencias o prácticas diferentes a las propias, sin necesariamente compartir o estar de acuerdo con ellas. 2. Tolerancia como convivencia pacífica. Se refiere a la capacidad de convivir de manera pacífica y armoniosa con personas que tienen opiniones, creencias o características diferentes a las nuestras, promoviendo la coexistencia en un mismo espacio social. 3. Tolerancia como actitud abierta. La tolerancia se entiende como una actitud abierta y receptiva hacia la diversidad, que implica la disposición a escuchar, comprender y aprender de puntos de vista diferentes al propio. 4. Tolerancia como ausencia de discriminación. Se refiere a la ausencia de discriminación, exclusión o violencia hacia individuos o grupos debido a sus diferencias étnicas, religiosas, culturales, de género u otras. 5. Tolerancia como principio ético. Es considerada como un principio ético y moral que fomenta el respeto, la igualdad de derechos y la no injerencia en la libertad de los demás, incluso cuando sus opiniones o comportamientos difieren de los propios. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios. Los contravalores son conceptos que representan ideales o comportamientos que van en contra de los valores predominantes o aceptados en una sociedad. Estos contravalores pueden surgir como reacciones a los valores mayoritarios y, en algunos casos, pueden desafiar o cuestionar las normas establecidas. Aquí hay una exploración más detallada de los contravalores y cómo se manifiestan como reacciones sociales. Características de los contravalores. 1. Oposición a los valores mayoritarios. Los contravalores se definen por su oposición a los valores predominantes de una sociedad. Pueden contradecir principios éticos, morales o culturales que son ampliamente aceptados. 2. Reacciones desafiantes. Los contravalores a menudo surgen como respuestas a las normas establecidas, y suelen reflejar actitudes desafiantes hacia las creencias o prácticas comúnmente aceptadas. 3. Manifestación en diversos ámbitos. Los contravalores pueden manifestarse en diversos ámbitos, incluyendo la cultura, la religión, la política y la moral. Pueden ser expresados a través de conductas individuales o movimientos sociales. Ejemplos de contravalores. 1. Anticonformismo. La resistencia a conformarse con las normas sociales establecidas, y la búsqueda deliberada de comportamientos que desafían las expectativas convencionales. 2. Individualismo excesivo. La sobrevaloración de los intereses individuales por encima de los intereses colectivos, con poca consideración por el bienestar común. 3. Violencia como medio de expresión. La aceptación o promoción de la violencia como medio legítimo para expresar opiniones o lograr objetivos, contraviniendo la promoción de la paz y la resolución pacífica de conflictos. 4. Materialismo desmedido. La búsqueda desmedida de la acumulación de bienes materiales y la valoración exclusiva del éxito material, a menudo en detrimento de otros valores como la solidaridad o la empatía. 5.
Intolerancia, la falta de respeto y aceptación hacia la diversidad de opiniones, creencias, culturas o identidades, en contraposición al valor de la tolerancia. Reacciones sociales a los contravalores. 1. Censura y crítica. Los contravalores suelen ser objeto de críticas y censuras por parte de aquellos que defienden los valores predominantes. Se pueden desencadenar debates y controversias en la sociedad. 2. Movimientos de contracultura. En algunos casos, los contravalores pueden dar lugar a movimientos de contracultura que buscan desafiar y transformar las normas establecidas. 3. Luchas sociales. Las diferencias en los valores pueden contribuir a tensiones y luchas sociales, especialmente cuando los contravalores desafían principios fundamentales de justicia y equidad. 4. Cambio social. A lo largo del tiempo, los contravalores pueden influir en el cambio social, desafiando y eventualmente modificando las normas y valores predominantes en una sociedad. Teorías sobre la conducta. 1. Teoría del aprendizaje social, Albert Bandura. Observación y modelado. Bandura enfatizó el papel de la observación y el modelado en el aprendizaje. Destacó que las personas pueden aprender nuevas conductas al observar a otros, y este aprendizaje puede ocurrir sin la necesidad de experimentar directamente las consecuencias de esas acciones. Autoeficacia. Introdujo el concepto de autoeficacia, que se refiere a la creencia de una persona en su capacidad para llevar a cabo acciones específicas y alcanzar metas. Esta percepción influye en la motivación y determina en gran medida el comportamiento. 2. Teoría del condicionamiento clásico, Iván Pavlov. Asociación estímulo-respuesta. Pavlov mostró cómo los estímulos neutros pueden llegar a provocar respuestas condicionadas. Esta teoría destaca la importancia de la asociación entre estímulos para la formación y modificación de conductas. Generalización y discriminación. Pavlov también observó que los animales podían generalizar las respuestas condicionadas a estímulos similares, pero podían discriminar entre estímulos que diferían en características clave. 3. Teoría del condicionamiento operante, Beth Skinner. Reforzamiento y castigo. Skinner introdujo la idea de que las consecuencias de una acción determinan la probabilidad de que se repita esa conducta. Los refuerzos positivos y negativos aumentan la probabilidad de repetir una acción, mientras que los castigos disminuyen esa probabilidad. Programas de reforzamiento. Propuso diferentes programas de refuerzo, como refuerzo continuo, refuerzo intermitente, entre otros, que influyen en la tasa y la persistencia de la conducta. 4. Teoría humanista. Carl Rogers, Abraham Maslow. Autorrealización y autenticidad. Los humanistas enfatizan la importancia de la autorrealización, el crecimiento personal y la autenticidad. Ven a los individuos como seres con un potencial para el desarrollo y la autorregulación. Enfoque en el sí mismo. Rogers destacó la importancia de la congruencia entre el yo real, el yo ideal y el yo percibido por los demás para lograr un funcionamiento óptimo y saludable. 5. Teoría cognitiva. Jean Piaget, Lev Vygotsky. Procesos cognitivos. Los cognitivistas se centran en cómo los procesos mentales, como la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, influyen en la conducta y el aprendizaje. Zona de desarrollo próximo. Vygotsky introdujo el concepto de la zona de desarrollo próximo, que destaca la importancia de la interacción social en el aprendizaje, especialmente en la adquisición de nuevas habilidades. 6. Teoría psicoanalítica. Sigmund Freud. Inconsciente y etapas del desarrollo. Freud propuso que los impulsos inconscientes, los conflictos y las experiencias tempranas influyen en la formación de la personalidad y los comportamientos. Sus teorías incluyen las etapas psicosexuales y la estructura de la personalidad, el yo y el superyo. Anomia. La anomia, según Durkheim, se origina cuando hay una falta de integración social, lo que lleva a la ausencia o debilitamiento de las normas sociales que regulan el comportamiento humano en una sociedad. Esto puede ocurrir durante periodos de cambios rápidos, crisis sociales o cuando las normas tradicionales ya no se adaptan a la realidad actual. Aspectos ampliados sobre la anomia. 1. Tipos de anomia según Durkheim. Anomia egoísta. Se produce cuando hay una falta de integración en la sociedad. Los individuos se sienten aislados y desconectados de la comunidad, lo que puede llevar a sentimientos de desesperanza y desorientación. Durkheim relacionó esto con tasas más altas de suicidio en sociedades donde la integración social era baja. Anomia altruista. Ocurre cuando hay una integración excesiva en la sociedad, donde los individuos están tan ligados a las normas del grupo que sacrifican sus propios deseos y valores por el bienestar del colectivo. 2. Contribución de Robert Merton. Merton extendió la idea de la anomia al concepto de estrés estructural.
argumentó que la sociedad estadounidense, que valoriza altamente el éxito material, puede generar una brecha entre las metas culturalmente aceptadas, como la riqueza, y los medios legítimos disponibles para alcanzar esas metas. Según Merton, cuando las personas no pueden alcanzar las metas establecidas culturalmente a través de medios legítimos, educación, trabajo duro, etc., pueden recurrir a medios ilegales, como el crimen, para lograr esas metas, lo que conduce a la anomia y a comportamientos desviados. Impacto social y cultural. Desviación y delincuencia. La anomia se ha relacionado con comportamientos desviados y delincuencia, ya que la falta de normas sociales claras puede llevar a la adopción de conductas ilegales para alcanzar metas socialmente valoradas. Desigualdad y cambio social. La anomia también se ha relacionado con la desigualdad social y los cambios rápidos en la sociedad, como la urbanización rápida o la globalización, que pueden generar estrés y desorientación en los individuos. Racismo. El racismo, en el contexto de la socialización, se refiere a la internalización y perpetuación de actitudes, creencias y comportamientos discriminatorios basados en la raza o etnia, que son transmitidos a través de procesos sociales y culturales durante el desarrollo de un individuo en la sociedad. Otras definiciones. 1. Frantz Fanon. Definición: Fanon, en obras como Los condenados de la tierra y Piel negra, Máscaras blancas, describe el racismo como un sistema de dominación y opresión que no solo se manifiesta a nivel individual, sino que está arraigado en las estructuras y sistemas sociales. 2. Eduardo Bonilla Silva. Definición: este sociólogo contemporáneo ha discutido el racismo como una ideología y una estructura social que perpetúa la desigualdad racial. En su obra Racismo sin racistas, destaca cómo el racismo puede operar de manera encubierta en la sociedad contemporánea, enmascarando sus manifestaciones bajo aparentes igualdades formales. 3. Oliver Cox. Definición: Cox aborda el racismo como un fenómeno intrínsecamente vinculado a la explotación económica. En su libro Racismo y Sociología, argumenta que el racismo es una herramienta utilizada por las clases dominantes para justificar y mantener sistemas de explotación y opresión. 4. Albert Memmi. Definición: Memmi, en el retrato del colonizado, describe el racismo como un fenómeno que degrada tanto al opresor como al oprimido. Argumenta que el racismo no solo impacta a quienes son objeto de discriminación, sino que también daña la moral y la humanidad de aquellos que perpetúan la discriminación. 5. W. Du Bois. Definición: Du Bois, en su influyente trabajo Las almas del pueblo negro, describe el racismo como el problema central del siglo XX. Propuso la noción de doble conciencia, que plantea que las personas de origen racializado desarrollan una conciencia dual debido a la opresión y discriminación experimentadas en sociedades dominadas por la supremacía blanca. Fanatismo. El fanatismo es una actitud extrema y exagerada de devoción o pasión por una causa, idea, opinión, creencia o figura particular, llevada al extremo donde se pierde la objetividad, se ignora la razón y se obstaculiza la consideración de perspectivas diferentes o críticas sobre ese tema. Características del fanatismo. 1. Devoción extrema. Implica una dedicación exagerada y a menudo irracional hacia una idea, causa o individuo. 2. Ceguera hacia la crítica. Los fanáticos suelen rechazar o ignorar cualquier información o argumento que contradiga sus creencias o ideas. 3. Intolerancia. Puede llevar a la intolerancia hacia aquellos que tienen puntos de vista diferentes o a la imposición agresiva de las propias creencias sobre los demás. 4. Rigidez mental. Se caracteriza por una rigidez mental extrema que obstaculiza la apertura a otras perspectivas o interpretaciones. 5. Pasión desmedida. Se asocia con emociones extremas y una pasión descontrolada por una idea o causa. Consecuencias del fanatismo. 1. Conflicto y divisiones. Puede alimentar conflictos sociales, divisiones y confrontaciones entre grupos con diferentes creencias o ideologías. 2. Falta de razonamiento crítico. Limita la capacidad de razonar críticamente y considerar otras perspectivas, lo que puede inhibir el progreso y el diálogo constructivo. 3. Aislamiento social. Los fanáticos pueden aislarse socialmente al rechazar puntos de vista diferentes, lo que puede llevar a la alienación y a la falta de conexión con aquellos que no comparten sus creencias. 4. Violencia o extremismo. En algunos casos, el fanatismo puede desembocar en comportamientos violentos o extremistas en defensa de la causa o idea en la que se cree. Teorías y autores. 1. Eric Hoffer, The True Believer, el verdadero creyente. Enfoque. Hoffer analiza las raíces psicológicas y sociales del fanatismo.
Explora las motivaciones de las personas para adherirse a movimientos de masas, destacando las similitudes en la psicología de diferentes movimientos fanáticos, ya sean políticos, religiosos o sociales. 2. Gustave Le Bon, The Crowd, A Study of the Popular Mind, la psicología de las masas. Enfoque. Le Bon analiza cómo la identidad individual se disuelve en la mente de las masas, y cómo este fenómeno puede llevar a comportamientos irracionales, emociones exageradas y acciones extremas. 3. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, los orígenes del totalitarismo. Enfoque. Arendt aborda el fenómeno del fanatismo en el contexto del surgimiento de regímenes totalitarios. Analiza cómo la manipulación de masas, la propaganda y la falta de pensamiento crítico llevan a la conformidad y al fanatismo en la sociedad. 4. Leon Festinger, teoría de la disonancia cognitiva. Enfoque. Aunque su trabajo no se centra exclusivamente en el fanatismo, la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger explica cómo las personas pueden mostrar un comportamiento extremo para reducir la incomodidad mental que surge cuando sus creencias o acciones entran en conflicto con la realidad. 5. Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, el estilo paranoico en la política estadounidense. Enfoque. Hofstadter explora cómo ciertas corrientes políticas adoptan una mentalidad paranoica y conspirativa, dando lugar a movimientos extremistas y fanáticos. 6. Karen Armstrong, The Battle for God, la batalla por Dios. Enfoque. Armstrong aborda el surgimiento y la evolución del fanatismo religioso a lo largo de la historia, analizando cómo ciertas interpretaciones extremas de las enseñanzas religiosas han llevado a conflictos y extremismos. Fundamentalismo. El fundamentalismo es un término que originalmente surgió para describir un movimiento cristiano conservador en los Estados Unidos en el siglo XX, pero ahora se usa más ampliamente para referirse a movimientos o actitudes religiosas, políticas o ideológicas que defienden y buscan preservar una interpretación estricta y literal de ciertos principios fundamentales o textos sagrados. Más allá de ser una postura de fe rígida, tiende a manifestarse en varias áreas de la sociedad, y puede tener múltiples facetas en función del contexto en el que se manifiesta. 1. Fundamentalismo religioso. Interpretación literal. En el ámbito religioso, implica una interpretación literal y absoluta de los textos sagrados. Los seguidores creen en la inmutabilidad de estos textos, y rechazan cualquier interpretación que sea parte de esa literalidad. Conservadurismo moral. Suele estar vinculado a posturas conservadoras en temas sociales y morales. Esto puede manifestarse en la oposición a cambios en la familia, roles de género, sexualidad, entre otros. Exclusivismo religioso. A menudo conlleva la creencia de que solo la interpretación específica del grupo es la verdadera, rechazando otras interpretaciones y, a veces, marginando a quienes no comparten esas creencias. 2. Fundamentalismo político. Ideologías inflexibles. En el ámbito político, se relaciona con ideologías inamovibles y una resistencia extrema al cambio político o social, a menudo defendiendo sistemas políticos rígidos y jerárquicos. Rechazo a la pluralidad. Puede llevar a la intolerancia hacia grupos minoritarios o aquellos con ideologías diferentes, fomentando la exclusión y la discriminación. 3. Fundamentalismo científico. Rechazo a la investigación, aunque menos común, puede verse en ámbitos científicos donde se rechazan ciertas teorías científicas aceptadas, manteniendo posiciones dogmáticas en contra de evidencias y teorías sólidamente establecidas. 4. Fundamentalismo cultural. Preservación cultural. En algunos casos, grupos culturales pueden adoptar actitudes fundamentalistas para preservar y proteger sus tradiciones, rechazando influencias externas y modernización. Sectarismo. El sectarismo es una actitud, mentalidad o práctica que implica la adhesión y la promoción excesiva de los intereses de un grupo particular, llamado secta, en detrimento de otros grupos. Se manifiesta cuando los miembros de un grupo o comunidad muestran una lealtad excesiva hacia su propia secta, a menudo despreciando, desconfiando e excluyendo a quienes no comparten sus creencias o pertenencia al grupo. Características del sectarismo. 1. Exclusividad. Los sectarios tienden a considerar que su grupo tiene la verdad absoluta, rechazando otras perspectivas o puntos de vista. 2. Desconfianza hacia los no miembros. Suelen mostrar desconfianza o rechazo hacia aquellos que no pertenecen a su grupo, incluso pueden percibirlos como enemigos o amenazas. 3. Intolerancia. Puede llevar a la intolerancia hacia aquellos que discrepan o cuestionan las creencias del grupo, a veces marginándolos o excluyéndolos socialmente. 4. Conformidad y lealtad. Se fomenta una fuerte conformidad y lealtad interna,
desalentando la crítica interna y promoviendo la obediencia a la autoridad del grupo. 5. Aislamiento. Los sectarios pueden sentirse aislados de la sociedad más amplia, considerando su grupo como la única fuente de verdad y pertenencia. Manifestaciones del sectarismo. Religioso. Se ve en contextos religiosos donde grupos particulares consideran que solo su interpretación de la fe es verdadera y legítima. Político. En ámbitos políticos, puede llevar a la polarización y a la exclusión de aquellos que no comparten la ideología específica del grupo. Cultural. También se puede manifestar en grupos culturales que preservan sus tradiciones y costumbres con tanta rigidez que excluyen a otros. Consecuencias del sectarismo. Tensiones sociales. Puede generar conflictos y tensiones entre grupos, reduciendo la cooperación y el diálogo constructivo. Exclusión y discriminación. Se corre el riesgo de excluir y discriminar a aquellos que no se alinean con las creencias o pertenencia al grupo. Limitación del pensamiento crítico. Fomenta la conformidad y limita la capacidad de los miembros para cuestionar o analizar las ideas del grupo de manera crítica. Hooliganismo. El hooliganismo es un comportamiento que se ha relacionado principalmente con los seguidores más extremos y fanáticos de equipos deportivos, especialmente en el fútbol. Aquí hay una expansión sobre los aspectos clave del hooliganismo. 1. Violencia y agresión. El hooliganismo involucra actos violentos como peleas, ataques físicos a personas, daños a la propiedad pública y privada, y enfrentamientos planificados o espontáneos entre grupos rivales. Estas acciones pueden ser tanto individuales como grupales, y a menudo están impulsadas por la lealtad y la identificación con un equipo o grupo. 2. Identidad de grupo. Los hooligans a menudo se identifican estrechamente con un equipo o grupo, formando una identidad colectiva basada en la lealtad a su club. Esta identidad de grupo puede llevar a una mentalidad de nosotros contra ellos, lo que aumenta la hostilidad hacia los seguidores de equipos rivales. 3. Consumo de alcohol y drogas. El consumo excesivo de alcohol y, en algunos casos, el uso de drogas, son factores que pueden exacerbar la agresión y la propensión a la violencia entre los hooligans. Estos comportamientos pueden intensificarse antes o después de los eventos deportivos, contribuyendo a la escalada de conflictos. 4. Organización y jerarquía. Algunos grupos de hooligans tienen una estructura jerárquica interna, y están organizados para llevar a cabo actos violentos de manera coordinada. Estos grupos pueden tener líderes o figuras destacadas que ejercen influencia sobre otros miembros, a menudo incitando o coordinando comportamientos agresivos. 5. Provocación y rivalidad. La rivalidad entre equipos y grupos de hooligans puede intensificar la hostilidad y la provocación, desencadenando enfrentamientos violentos. Los momentos previos, durante y después de los partidos suelen ser momentos de alta tensión, donde las rivalidades y la pasión pueden derivar en conflictos. Teorías y autores. Teoría de la subcultura delincuente. Albert K. Cohen, en su obra Delinquent Boys, The Culture of the Gang, Cohen introdujo la idea de que los comportamientos delictivos, incluyendo el hooliganismo, podrían surgir como una reacción a la alienación y la falta de oportunidades sociales y económicas. Esta teoría sugiere que los grupos marginales pueden formar subculturas que desafían las normas sociales convencionales. Teoría del aprendizaje social. Edwin Sutherland propuso la teoría del aprendizaje social, que sugiere que las personas aprenden a ser delincuentes o violentas a través de la observación y la imitación de comportamientos criminales dentro de sus grupos sociales. Este enfoque destaca la influencia del entorno y el grupo en la adopción de comportamientos violentos. Teoría del desorden social. Stanley Cohen, en su libro Folk Devils and Moral Panics, Cohen explora el fenómeno del hooliganismo desde la perspectiva del desorden social. Argumenta que los medios de comunicación y las autoridades pueden exagerar la amenaza del hooliganismo, creando un pánico moral en la sociedad que contribuye a la estigmatización de ciertos grupos y comportamientos. Estudios etnográficos y análisis cultural. Eric Dunning, Patrick Murphy y John Williams, investigadores que llevaron a cabo estudios etnográficos detallados sobre el hooliganismo en el fútbol inglés en la década de 1980. Sus investigaciones, recopiladas en obras como The Roots of Football Hooliganism, exploran las dinámicas, las motivaciones y la cultura de los hooligans, destacando la identidad grupal, la lealtad al equipo y la búsqueda de emociones como elementos clave. Perspectivas criminológicas. Clifford Stott ha investigado extensamente la dinámica de multitudes y comportamientos violentos en eventos deportivos. Sus estudios, como Understanding Crowd Psychology in Football, se centran en la interacción entre la policía, los aficionados y los factores situacionales que pueden llevar a comportamientos violentos en masa.